Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Una vez más estamos con ustedes para llevar adelante información de interés nacional. Comenzaremos con la siguiente noticia. Se anuncia un paro nacional para el 19 de julio y además se realizará marcha de regiones los días 27 y 28 de julio. La Coordinadora Nacional Unitaria se puso de acuerdo con otras organizaciones y decidieron impulsar estas medidas de fuerza en contra del Congreso, en contra del Poder Ejecutivo. La Asociación de Movimientos Regionales, que preside Freddy Braco, de igual manera ratificó la medida de fuerza que anteriormente la anunció y estará marchando los días mencionados, el 27 y el 28 de julio. Ellos protestan por la actitud abusiva, prepotente, vertical del Congreso de la República, que pretende eliminarlos como movimientos regionales. Para el Congreso de la República solamente deberían existir partidos y no movimientos regionales, y eso es lesivo incluso contra la Constitución Política del Perú. Sin embargo, es una modificación constitucional y se espera una segunda votación y de hecho los congresistas están predispuestos a adoptar esa decisión. Frente a ello, la Asociación de Movimientos Regionales ha decidido marchar en Lima para llamar la atención de esta actitud arbitraria e inadecuada. El Colegio de Abogados de Lima de igual manera ha dispuesto a asignar brigadistas para que brinden respaldo, para que brinden atención legal en caso que algunos de los manifestantes sea afectado de sus derechos humanos, su derecho fundamentalmente a la protesta. Los deudos de la espiral de violencia que se inició el 7 de diciembre del año 2022 y que se extendió incluso en los meses siguientes del 2023, han anunciado de igual manera su participación en el paro nacional y además en la marcha regional de los días indicados. Incluso ellos han sido más entusiastas y han extendido los días de protesta. Bien, pues en algún momento reclamábamos la participación de la sociedad civil y esta es una magnífica oportunidad para que demuestren que la mayoría de peruanos no se doblegan frente a estos grupos del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo. Y una noticia que es bastante alentadora para aquellos que reclaman justicia. La Federación Internacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEC, se pusieron de acuerdo y presentaron una denuncia contra Dina Boluarte Segarra y los que resulten responsables de lo acontecido en el 2022 y 2023. Obviamente los resultados los conocemos, ¿no? 49 personas asesinadas por balas o por proyectiles de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Hubieron 937 heridos y de ellos 155 graves. Los responsables materiales ya se vienen identificando por parte del Ministerio Público, ojalá sigan adelante. Sin embargo, los responsables mediatos siguen negando lo acontecido en aquella oportunidad y echándole la culpa a los violentistas, entre comillas. De igual manera, el documento indica que existen riesgos de afectación de la democracia peruana y es necesario tener en cuenta, también en este programa lo hemos denunciado, y la denuncia contra Dina Boluarte ha sido presentada ante la Corte Penal Internacional, que se rige por el Estatuto de Roma y que juzga personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Tenemos aquí la carta que se emitió, o en todo caso el pronunciamiento de la Federación Internacional de Derechos Humanos, donde dice lo siguiente: la Federación Internacional por los Derechos Humanos y una de sus organizaciones miembro en Perú
la Asociación Pro Derechos Humanos ha tenido hoy una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, durante la cual han presentado una comunicación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, en la que se detalla la evidencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad, de asesinato e intento de asesinato en Perú, entre el 7 de diciembre del 2022 y el 9 de febrero del 2023. En estos documentos, indica la nota emitida, ambas organizaciones detallan el ataque sistemático al cual se sometió a los manifestantes en Perú, en el cual se recurrió a la violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente en contra de hombres, jóvenes e indígenas. Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia organizada y aprobada por parte de altas autoridades de gobierno continuó durante 2 meses. Estos hechos constituyen de manera evidente crímenes de lesa humanidad conforme a la definición del Estatuto de Roma, que expresa: debido a esto se ha solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación sobre Perú. Evidentemente, y luego declara Gloria Cano, una conocida defensora de los derechos humanos de Perú, Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Una iniciativa que la anunciamos anteriormente y que la puso en conocimiento el ex embajador de Perú en la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth. Una buena decisión, pero además debemos tener en consideración la preocupación de estas organizaciones respecto al hundimiento de la democracia en Perú, y se expresa lo siguiente: el documento presentado a la Corte Penal Internacional también hace un análisis del contexto de la crisis democrática que se viene dando en Perú desde el año 2021. A través del informe Perú, avances del autoritarismo y regresión de derechos, la Federación Internacional, junto con sus organizaciones miembros en Perú, han alertado sobre las causas que han derivado en el quiebre institucional y la destrucción del Estado de Derecho del país. Y se hace un detalle de todo lo que conocemos, ¿no? Un Congreso de la República que se cree el primer poder del Estado, la destrucción de sistemas como la Junta Nacional de Justicia, las amenazas constantes contra el sistema electoral y otras que se conjuncionan con la actitud prepotente del Congreso de la República. Estaremos atentos para ver cuál es el derrotero de esta denuncia y esperamos que se asuma jurisdicción y se determine la responsabilidad de los culpables, ¿no? Si Dina Boluarte dio la orden, si Alberto Otárola la permitió y los demás ministros no dijeron nada, obviamente tendrán que pagar con las penas que correspondan. Y además, aprovechemos esta oportunidad, sigue la cantaleta del fraude. Ya hemos dicho anteriormente, no hubo fraude. El que ganó en las elecciones anteriores fue Pedro Castillo Terrones, acompañado de Dina Boluarte Segarra. Lógico, Pedro ya no está. Dina se empoderó del Poder Ejecutivo, avalada por aquellos que hablaban en algún momento de fraude. ¿Y por qué no hubo fraude? Lo vamos a ratificar una vez más. Es un desconocimiento de la legislación electoral. Veamos, ¿quién organiza el proceso electoral? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que no depende jerárquicamente del Jurado Nacional de Elecciones, tiene autonomía e independencia en las funciones que le corresponden. Y por lo tanto no solamente organiza todo el proceso a nivel nacional, sino que contabiliza los votos emitidos. Cuando culmina la contabilidad de todos los votos, remite los resultados al Jurado Nacional de Elecciones para que esta institución proceda a promulgarlo si no existe recurso impugnativo
o objeción alguna. Entonces, se ha tomado como cierta la declaración de Salatiel Marrufo, un delator que estuvo presente en el gobierno de Pedro Castillo, pero no se ha hecho ningún análisis, ningún exégesis de las funciones y competencias que le corresponde a cada una de estas instituciones, y de inmediato han señalado a Salas Arenas como el responsable, como el que debe pagar. Existe una intención soterrada del Congreso de la República, obviamente, de tomar el Jurado Nacional de Elecciones, y en ese camino están, o sea, no han renunciado a esa intención. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones no tiene competencia en la parte, o sea, de la emisión de los votos y de la organización de los actos, del acto de sufragio, ¿por qué le echan, o sea, la culpa? En realidad, en aquella oportunidad, ¿qué es lo que querían los fraudistas? Y los fraudistas, tenemos que decirlo con meridiana claridad, fue Keiko Fujimori y su grupo Fuerza Popular. A ella se sumaron otros abogados que repitieron la misma cantaleta. ¿Y qué es lo que pedían? Primero, que se amplíe la posibilidad, la fecha para presentar recursos impugnativos. Ellos lo que no querían era que se conozca el resultado al llegar el 28 de julio, que debería asumir el mando. Y obviamente en esa actitud querían atiborrar de recursos impugnativos al Jurado Nacional de Elecciones con información totalmente falsa, que además ha sido investigada por el Ministerio Público, y todos aquellos recursos que indicaban que, por ejemplo, había suplantación de votantes, ha quedado desvirtuado que no ha sido así. Las organizaciones internacionales también tomaron conocimiento, investigaron y demostraron de que la elección había sido totalmente limpia y transparente. Y ahora regresan con el chiste del fraude, que ellos lo ven con mucha seriedad y en realidad se la creen. Lo cierto, las elecciones generales del 2021 las ganó Pedro Castillo Terrones y no hubo fraude, porque es imposible. El sistema está dividido de tal manera que impide una coordinación interinstitucional para adoptar un fraude de esta naturaleza y que se menciona. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones una vez más ha realizado un pronunciamiento sobre el particular, y este pronunciamiento, entre otras cosas, manifiesta: producida la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se presentaron diversos pedidos de nulidad, lo que estábamos mencionando. La personera legal de Fuerza Popular, el 9 de junio del 2021, a las 21 horas, solicitó la extensión del plazo para continuar la presentación de tales pedidos. Esto es más allá de la fecha límite, el 9 de junio. Dicho pedido fue discutido en la mañana del 11 de junio y por unanimidad el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, integrado por 4 miembros, acordó ampliar el plazo hasta ese día. No obstante, tal decisión no fue materializada, dado que no se publicó, y por ello tampoco generó efectos legales. Es perfectamente legal la posibilidad de una revisión de la decisión, situación que ocurrió sobre las 16 horas del mismo día. Se acordó el replanteamiento en los términos que son de público conocimiento, indica el presidente Jorge Luis Salas Arenas, y además explica las diferentes razones que ha ratificado en diferentes pronunciamientos que no cambian en texto. ¿Qué es lo que querían los fraudistas? Hay que manifestar. Ellos querían, con la finalidad de retardar el proceso, o sea, legal para que se promulgue el ganador, querían que se adjunte a cada una de las actas impugnadas, primero el acta el padrón electoral. El padrón electoral, ¿qué información contiene el padrón electoral? Primero, tiene el nombre y apellido, la huella electoral, la mesa en la cual vas a votar. Luego, cuando ejercitas ya el derecho de sufragio,
firmas el padrón electoral, pones tu huella dactilar y listo, se acabó. En el padrón electoral no existe por quién votaste. Y además, Fuerza Popular, que fue la impulsora del fraude, en ningún momento presentó prueba alguna que demuestre que algún ciudadano haya suplantado a otro como se manifestaba. Por lo tanto, seguimos insistiendo en lo mismo. El Jurado Nacional de Elecciones, defendiéndose de acusaciones contrarias a la realidad, contrarias a la verdad. Llama lógicamente la atención este tipo de actitud que se ha visto no solamente en Perú con Keiko Sofía Fujimori, que es una mala perdedora, sino en otros lugares donde se buscó desconocer un resultado electoral. El resultado electoral fue legítimo. Ganó Pedro Castillo Terrones. La historia posterior la conocen todos los peruanos y peruanas. Y Dina Boluarte Segarra se encuentra gobernando virtualmente. Mucho se ha hablado de la norma que autoriza que ella viaje y siga gobernando utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero es un chiste, ¿no? Vimos, por ejemplo, la comunicación de Dina Boluarte desde Francia con Gustavo Adriancén Olaya, que demuestra que es un total piquichón, predispuesto a servirle, a lustrarle los zapatos a Dina Boluarte. Luego también envió solamente fotografías desde Shenzhen, haciendo el despacho virtual. Habría que congresistas más serios, responsables, revisar esta norma y por lo menos para que quede, o sea, como una demostración de honestidad legislativa, se presente la nulidad de esta norma. Alguien decía en los comentarios que nos dejan en el siguiente podcast, decía, ¿qué pasaría si Dina Boluarte sufre un atentado o un accidente, ¿no? ¿Quién es el presidente del Perú? ¿Gustavo Adriancén? No, pues a él no lo eligió nadie. Sería, en todo caso, si no existe vicepresidente, el representante del Congreso de la República, ¿no? Porque ha sido elegido. Entonces, Gustavo Adriancén puede ser un buen secretario, ¿no? Pero de ninguna manera podría reemplazar a un funcionario político o un funcionario elegido. Y existe una preocupación que se va extendiendo. Nosotros hablamos del Urresti 2, alguien que quiere notoriedad, que con sus acciones pretende demostrar que es el mejor y no es el mejor. La seguridad ciudadana no se combate como él la está realizando. La seguridad ciudadana debe adoptarse otras estrategias que son más estructurales, pero él con su voz finita, con su voz meliflua, pretende manifestar y hacer creer a los peruanos que es lo mejor que le puede haber sucedido al país. Pero no, pues este señor Juan José Santibáñez quiere desaparecer la División de Investigación de Alta Complejidad, de delitos de alta complejidad, que apoya al Ministerio Público y le pide explicaciones a Harvey Colchado respecto a hechos concretos. Esta es una división de apoyo al Ministerio Público. El responsable de las investigaciones es el Ministerio Público, por lo tanto no le puede pedir informes y responsabilidades a la policía que está a cargo de la DIVIAC. Pero él tiene la intención, parece ser que se ha comprometido en desaparecer la DIVIAC para que no apoye al Ministerio Público y poner policías con escasa preparación para que realicen las labores de apoyo que le corresponde otorgar a la Policía Nacional al Ministerio Público. Pero es bastante peligroso este señor. Habría que mirarlo con detenimiento porque da la impresión que viene cumpliendo alguna misión específica y en esa misión pretende afectar los derechos de otros. En el caso del coronel Harvey Colchado ha pedido autorización para poder declarar, hasta ahora no le dan la autorización, que siga insistiendo y que se conozca quién es Juan José Santibáñez, que antes era un troll fujimorista y resulta que ahora es ministro de Dina Boluarte,
Es decir, una mujer que llegó en todo caso al cargo por el fraude que ellos dicen se hizo, ¿no? Y además, o sea, quieren, por ejemplo, vincular a Dina Boluarte con el fraude, ¿no? Y no es así, pues Dina Boluarte es una nodina, una presidente que no tiene o no cumple las cualidades para ejercer ese cargo. Y además, o sea, como hemos manifestado en la parte correspondiente, quienes querían hacer fraude, es decir, llegar al 28 de julio sin presidente, eran los de Fuerza Popular, liderados por Keiko Fujimori e integrados además por otros abogados de conocida filiación fujimorista. En resumen, la sociedad civil parece que está despertando. Estarán realizando el paro el 19 de julio y la marcha regional los días 26 para muchos y 27 y 28 de julio para la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. Es bastante bueno, por lo menos se ve una voz contraria a lo que estamos observando durante los últimos tiempos. Se abren luces para encontrar a los culpables. Esta denuncia ante la Corte Penal Internacional será vital para la determinación de los hechos por el nivel de violencia que fuimos sometidos millones de peruanos. Y los movimientos regionales, lógicamente, están haciendo prevalecer su derecho constitucional de participar en política mediante estas organizaciones políticas. Bueno, una semana alentadora. Dina sigue gobernando de una manera virtual. Nosotros seguiremos observando los acontecimientos y comunicando a nuestros seguidores, seguidoras de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima oportunidad.